Buenos días para todos, mi nombre es Wilmer Durango Romero, yo soy el actual vicepresidente del capítulo Uninorte de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil de Colombia, ANEIC, y quiero darles una cordial bienvenida a esta segunda jornada del tercer simposio de transporte, evento organizado con el objetivo de profundizar y tratar temas relacionados a la movilidad y seguridad vial, investigaciones recientes en transporte y educación vial. Hablando específicamente del objetivo que nos tiene aquí reunidos el día de hoy, hoy estaremos llevando a cabo el Foro de Movilidad y Seguridad Vial en el Caribe colombiano y mañana terminaremos este simposio con una jornada de capacitación en señales. De antemano queremos darle muchas gracias a los profesores del Departamento de Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad del Norte y al equipo de toda la Junta Directiva del Grupo Estudiantil ANEIC, quienes pusieron todo de su parte y trabajaron duro todos estos días para organizar este importante espacio. Entonces, también muchas gracias a los ponentes del foro de hoy por aceptar nuestra invitación y apoyar esta iniciativa. No siendo más, le doy la palabra al ingeniero Víctor Cantillo, ingeniero de transporte, profesor e investigador del departamento, quien estará a cargo de la moderación de este panel. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias y sean todos muy bienvenidos a esta instancia en la que nos está convocando ANEIC para discutir de un tema que nos interesa a todos, y para ello contamos con un grupo excelso de panelistas a quienes voy a presentar en un minuto. Primero, simplemente como para motivar y ambientar, permítanme realizar una muy breve presentación que sirve, repito, para motivar y para dar apertura a este conversatorio. Primero, todos reconocemos que tenemos un enorme reto, el enorme reto de construir territorios sostenibles, sustentables. Ese es un enorme reto que tenemos y que no es en absoluto sencillo. Pero también eso nos lleva a otras preguntas importantes, ¿no? ¿Y cuál es el modelo de ciudad que queremos seguir, que debemos seguir? Es decir, ¿cómo debemos construir nuestro territorio precisamente para alcanzar ese objetivo de que sea sostenible? Y por supuesto, también surge la pregunta de cómo debemos movilizarnos para lograr esa sociedad que queremos. El paradigma de movilizarnos simplemente en vehículo particular, el paradigma de movilizarnos en transporte público, el paradigma de utilizar modos activos u otras alternativas como es la bicicleta, y sobre todo la discusión en torno a una de las externalidades más importantes del transporte, como lo es precisamente la accidentalidad o la siniestralidad, como es más conveniente llamarlo. Entonces, toda esta discusión también se enmarca dentro de los objetivos del desarrollo sostenible que planteó las Naciones Unidas y que nos hablan de lograr unos ciertos propósitos al final de esta década, como finalizar la pobreza, el hambre, pero que hay, ustedes se dan cuenta que hay algunos que están muy relacionados con la temática de movilidad, salud y bienestar. Ese es un tema, por ejemplo, que nos compete muchísimos. Igualdad y equidad, industria, innovación e infraestructura, incluyendo por supuesto la infraestructura para la movilidad, ciudades y comunidades sostenibles, que es yo creo en gran medida el foco de nuestra discusión de hoy. De igual forma, producción y consumo responsable, trabajo decente, crecimiento económico. Entonces, hay unos deseables y la idea de este foro es precisamente contribuir en ese sentido. La idea de este foro es que se convierta en una instancia que permita discutir, al menos parcialmente desde la perspectiva del Caribe colombiano, sobre cómo la movilidad puede ser un elemento fundamental en esa construcción de espacios, de territorios y de ciudad. Y para tal propósito, contamos con invitados de lujo, tenemos invitados de lujo, y yo me permito hacer una muy breve presentación de cada uno de ellos. Primero, tengo el placer de presentar a Margaret Gutiérrez. Margaret es ingeniera civil de la Universidad del Norte, magíster en ingeniería civil, y está a portas de
de su graduación como doctor en Ciencias de la Ingeniería y que los últimos 6, 7 años de su vida lo ha dedicado a trabajar precisamente en bicimovilidad, ¿no? Su investigación, pues sobre todo. Entonces ella, que aunque está haciendo su doctorado en el exterior, es barranquillera, es costeña, es caribe y conoce muy bien, de manera que con certeza tiene mucho que aportarnos al respecto. También contamos con Marlon Alcaraz, que es también ingeniero civil, especialista de la Universidad Nacional y es magíster además en ingeniería civil también de la Universidad del Norte y quien actualmente es jefe de la Oficina de Gestión de Tránsito de Barranquilla, que además también conoce muy bien el sistema de transporte masivo de Barranquilla, Transmetro, y que, por supuesto, desde su experiencia nos va a proporcionar elementos desde la visión del sector público. Contamos también con Roberto Carlos Daza, no tengo confirmado si ya se unió, pero él es el secretario de Tránsito y Transporte Valledupar y que permite ampliar justamente esa visión en una ciudad intermedia, una ciudad que también ha tenido unos desarrollos importantes y unos desafíos enormes en temas de movilidad durante los últimos años. Y cerramos pues con alguien conocido por la mayoría de ustedes, que es el profesor Julián Arellana, ingeniero civil también de Uninorte, magíster y doctor en ciencias de la ingeniería, todo un experto en transporte, en movilidad, un profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, que actualmente también está a cargo de posgrados e investigación en la División de Ingeniería, pero que desde la academia y desde su experiencia nos va a permitir también enriquecer esta discusión. Entonces, la mecánica va a ser la siguiente, ¿no? Queremos que este sea un foro participativo, así que ustedes allí a través del chat pueden ir planteando sus preguntas, yo las recogeré y se las remitiré a nuestros panelistas, pero cada uno de ellos realizará una corta presentación, unos 10 minutos ojalá que seamos muy estrictos con el tiempo, para 10, 15 minutos máximo sobre su perspectiva. Luego de ello, iniciamos un foro. Yo plantearé algunas preguntas guías, considerando pues los temas de expertise de cada uno de ustedes. Y también, por mi conducto, realizaremos las preguntas pertinentes que el auditorio quiera realizar. Entonces, nos corresponde dar inicio a la primera presentación, que estará a cargo de la profesora investigadora Margaret Gutiérrez. Margaret, es tuyo entonces el auditorio y puedes compartir tu presentación. Adelante. Okay. Muchas gracias, profesor. Buenos días a todos. Les agradezco la invitación que me hicieron para participar en este foro. Primero que todo me presento, como dice el profesor, soy Margaret Gutiérrez, soy ingeniera civil y magíster de la Universidad del Norte y actualmente estoy terminando mi doctorado en Chile, en la Católica de Chile, en transporte. En mi tesis de doctorado y los últimos probablemente 6 años han sido estudiando demanda de bicicleta, factores que pueden afectar la elección de la bicicleta como un modo de transporte, no solamente de recreación, sino para hacer viajes diarios, así como usamos el bus, así como usamos el carro. Entonces hoy en este simposio, el ingeniero Cantillo me pidió que hablara un poco o respondiera a esta pregunta de si llegó la hora de la bicicleta para el Caribe colombiano y si nosotros, como ciudad, estamos preparados social y culturalmente para la llegada de la bicicleta. ¿Por qué hablamos de la llegada de la bicicleta? Porque resulta que en otras partes del mundo, en grandes ciudades, se habla de un cierto boom del uso de la bicicleta. Y en estudios que se han realizado en los últimos años y en el último año, aprovechando el tema del COVID, se está impulsando un poco más el uso de la bicicleta. Entonces, empecemos respondiendo
¿Cómo es la presencia de los modos activos en Barranquilla? Si bien este foro está asociado al Caribe, vamos a hablar principalmente de Barranquilla en esta presentación en particular. Y empecemos definiendo cuáles son los modos activos. Sabemos que, porque hablamos normalmente de bicicletas y modos activos, la bicicleta es parte de los modos activos, pero además de la bicicleta está la caminata, también está la patineta, el monopatín, que aunque esta foto está tomada en Barranquilla y está empezando quizás a utilizarse este modo de transporte en otras ciudades, hay alquiler incluso para hacer viajes cortos de monopatín. Ahora bien, si nosotros hablamos de modos activos y definimos los modos activos como aquellos modos de transporte que usan fuerza humana para moverse, en Barranquilla también contamos con bicicarros o bicicoches. No tienen motor, son las fuerzas de las piernas de esa persona que se encarga de mover a ese carrito. Pero, ¿y si hablamos de las personas que usan ruedas, es decir, tienen algún tipo de movilidad reducida y utilizan entonces silla de ruedas? O si hablamos y nos vamos un poquito más allá, ¿qué pasa con las personas que transportan niños y van en coches? Coche de 3, 4 ruedas y necesitan una infraestructura que les permite realizar ese viaje en su modo de transporte, bien sea caminata, bicicleta, patineta, silla de ruedas, etc. Entonces la primera pregunta que surge aquí es, las personas que están en Barranquilla podemos contestar, ¿estamos preparados para esto? O sea, ¿qué pasa con el uso de estos modos en la ciudad? Las últimas estadísticas que tenemos de partición modal o de elección de modo en la ciudad nos permite ver que, uno, la bicicleta tiene 1,6% de viaje realizado diario, es decir, es un porcentaje muy pequeño de todos los viajes que se realizan en la ciudad. La caminata o ir a pie tiene un 29%, que es un porcentaje grande. Entonces, si nosotros cerramos y decimos modos activos, no solo bicicleta, sino también ir a pie, necesitamos entonces una importante infraestructura para poder realizar ese viaje diario al trabajo, al estudio, hacer vueltas, etc. Gracias a esto surge entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo son las condiciones de esa infraestructura en la ciudad? Entonces, ¿qué necesitamos? Uno, si hablamos de bicicletas, necesitamos bicicarriles. Dos, si hablamos de caminata, si hablamos de sillas de ruedas, si hablamos de patinetas, quizás necesitamos ¿qué cosa? Andenes. Y yo creo que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en la ciudad. Básicamente en Barranquilla, ¿qué pasa con nuestros andenes? Sí, nos transportamos a ciertas zonas de la ciudad, normalmente en la parte norte, quizás podamos tener unos buenos andenes. Pero, ¿qué pasa en el resto de la ciudad? Esta foto podría verse un poquito cruel, pero realmente es la verdadera situación que vivimos todos los días las personas que tratamos de caminar en Barranquilla, o una de los inconvenientes. Todas las casas, o la mayoría de las casas, tiene el andén de acuerdo a cómo está construida la casa. Entonces nosotros vamos caminando y vamos subiendo y bajando este tipo de peldaños, y que hablar de la típica casa que tiene una rampa para poder meter el carro y tiene este tablón rojo, que cuando se moja es un peligro completo. Entonces, ¿cómo son las condiciones de la infraestructura de la ciudad para las personas que quieren hacer un viaje caminando? Bueno, esta fotografía creo que es la mejor muestra para eso. Dos, hablemos entonces qué pasa con las bicicletas, qué pasa con la infraestructura ciclista. Perfecto, ahora hace muy poco, el año pasado, cuando empezaron a adecuar, entre comillas, infraestructura para bicicletas durante el COVID, vimos que, como dice aquí, esto que está en moradito, que no sé si se ve bien, son ciclovías o bicicarriles temporales. Simplemente tomaron una parte del carril del carro y le pusieron unos separadores, unas vallas, para que por ahí circularan las bicicletas. Y en las noticias salió, tenemos 52 kilómetros de ciclovías en la ciudad de Barranquilla. Es decir, los ciclistas pueden aprovechar y pueden salir a andar en su bicicleta porque Barranquilla, ciudad de 52 kilómetros. Ok, este mapa, ¿saben qué es lo que más me gusta de este mapa? Que ubica perfectamente dónde están esas ciclovías en la ciudad. Primero,
Miremos esta del malecón. ¿Para qué puede servir esta bicirruta en particular? Para hacer deporte en las mañanas o en las noches cuando las personas van al malecón y pueden andar ahí en bicicleta. Es decir, para viajes diarios al trabajo, porque en ese momento, bueno, sabíamos que todas las personas que estudiamos no teníamos que ir ni a la universidad ni al colegio, pero sí las personas que trabajaban, estos kilómetros que están aquí sirven solamente para recreación. ¿Qué más? Está esta parte, en el Boulevard de Simón Bolívar, que aunque podríamos decir, bueno, por esa zona pueden transitar personas que trabajan y viven por Simón Bolívar, ¿qué problema principal puede tener esta parte de abajo? No tiene ningún tipo de conectividad. Es decir, sirve para las personas que viven en este tramo. Si de aquí queremos ir a algún otro lado, tenemos que compartir definitivamente infraestructura con el transporte motorizado. Y seguimos viendo dónde se encuentra ubicado el resto de los 40 kilómetros. Básicamente en la zona norte de la ciudad, y además con alguna falta de conectividad. Es decir, ¿de qué me sirve a mí este tramito que puede tener 500 metros si simplemente me saca de aquí, me lleva a la carrera 46 y no puedo hacer nada más? ¿Por qué son importantes características de la infraestructura como conectividad? Porque, bueno, eso lo vamos a ver después, pero es la sensación de aquella persona que es ciclista, que quizás no tiene la experiencia para andar en bicicleta. Una de las razones más importantes es tener una infraestructura adecuada. ¿Qué pasa con las personas que viven en toda esta zona de la ciudad, que se quieren transportar en bicicleta y que en la historia quizás de la ciudad y de algunas investigaciones que les voy a presentar posterior, sabemos que las personas de estrato bajo, cuando yo estudiaba pregrado y estaba haciendo mis prácticas de ingeniería civil, yo creo que el 70% de los maestros, de los ayudantes, de las personas que trabajaban en construcción, llegaban a la obra en bicicleta. Entonces la obra quedaba en esta zona norte y ellos vivían en todo esto de acá. Es decir, que la bicicleta lleva años usándose, simplemente que no se le haya dado la atención que de verdad merece, y que probablemente hace 10 años atrás, bueno, yo realmente estudié desde hace 20 años, pero supongamos hace 10 años, era como el modo de transporte de las personas que no tenían plata. Porque en Barranquilla el que tenía auto estaba bien, era Play, el que tenía bicicleta y andar en bicicleta no tanto. Entonces, estas son las condiciones de la infraestructura que contamos en el momento en la ciudad para incentivar el transporte activo. Ahora, ¿qué pasó en todo este año, estos meses en los que se adecuó infraestructura? Es decir, ok, sabemos que la bicicleta es un modo más seguro si hablamos de evitar el contacto en bus, por ejemplo, o tomar taxi, Transmetro, etcétera. No. Incentivemos a las personas a que no tengan ningún tipo de contacto para evitar en el COVID, distanciamiento, etcétera, a que usen bicicleta. Entonces pasó esto, y esta foto es tomada de Bogotá, pero créanme que yo estaba en la oficina a la vuelta de una de estas vías en el 76, y supuestamente se separó para la bicicleta y habían carros parqueados o no estaba conectada con el resto de la red, entre comillas. Entonces, viendo esas dos primeras preguntas, ¿qué pasa con el transporte activo en la ciudad? La siguiente es, ¿cómo estamos nosotros de infraestructura? Vamos a ver un poco por qué es importante incentivar estos modos. Porque quizás las personas que hablamos de caminata y de bicicleta, cuando hacemos estas presentaciones, hay muchas personas que dicen, pero ustedes los bicicleteros, se puede decir así, siempre hablan de que hay que incentivar la bicicleta. ¿Pero por qué? Porque no seguimos con el paradigma típico de que vayamos en transporte público, vayamos en auto. Probablemente es uno. Sabemos que los modos activos mejoran la salud. Imagínense en estos tiempos de pandemia que seguimos en cuarentena. Yo estoy ahora mismo en Santiago de Chile y estamos en cuarentena total. Se pueden salir solamente 2 horas al día, 2 veces a la semana. Entonces, si yo estoy encerrada aquí, sentada todo el tiempo en el computador, y por lo menos me puedo levantar, tomar la bicicleta y hacer el viaje al supermercado en bicicleta, volver, muevo un poco el cuerpo, o voy caminando y vuelvo. Hay estudios, muchísimos estudios comprobados que ayudan a mejorar la salud. Ahora, no solamente es una mejora de la salud del individuo, es decir, si yo manejo bicicleta, si yo salgo a caminar, si yo voy en patineta, es también como una mejora global.
Entre menos viajes hagamos, una de las figuras que mostró el ingeniero Víctor hace un momento, donde normalmente en carro va una sola persona, entonces en vez de ese carro que contamina, que hace congestión, que tiene todas las externalidades que ya conocemos, puede haber como un bienestar completo. La segunda razón para incentivar estos modos es que mejora congestión vial. Ciudades, yo siempre hablaba de ciudades como Bogotá o como Santiago de Chile, pero cuando volví a Barranquilla el año pasado, cuando yo me fui a Barranquilla no había esa congestión en Barranquilla, uno no duraba media hora en un tramo de menos de 1 kilómetro, y resulta que ya Barranquilla está siendo una ciudad bastante congestionada. Entonces, bajar a esa única persona que va en auto, si nosotros una persona la bajamos 5, bajamos 10, o la pasamos al transporte público, o permitimos que los viajes se hagan en bicicleta o en caminata. Hay estudios también que comprueban que la mayoría de los viajes en auto son viajes de menos de 3, 4, 5 kilómetros. 3 kilómetros se puede hacer en bicicleta, fácil. Entonces ahí hablamos, bueno, pero en Barranquilla hace calor, pero bueno, en Barranquilla tenemos pendientes, ya eso es otro tema. Sin embargo, podemos mejorar la congestión vial, eso que es una externalidad social del transporte. Y otra razón importante también son ahorros económicos, y como les decía hace un momento, de bienestar social. Pensemos, de nuevo, este caso que yo les decía, el maestro que vive, no sé, en Los Olivos, que vive en una zona más sur y que tiene una obra acá en el Buenavista, ¿cuánto le cuesta diario el transporte? Sí, toma el bus, o el Transmetro, o el taxi colectivo que pasa por la circunvalar. Entonces, diariamente se está ahorrando esa plata, que para muchas personas probablemente no sea mucho, pero si él gana un mínimo, el ahorro económico en el transporte diario es bastante. Eso suponiendo que toma un solo bus o un solo modo de transporte. En Barranquilla pasa que si tú te bajas de una ruta, la siguiente la tienes que pagar, supongamos que tengas que tomar 2 o más rutas y que no sea el transporte masivo. Entonces es un ahorro económico importante al mes al usar la bicicleta o al usar la caminata. Y de bienestar social, ¿por qué? ¿Cuánto le cuesta a un país, a una ciudad, de las personas que están enfermas, no sé, de diabetes, depresión, de todas estas enfermedades que se pueden ver de alguna forma lidiadas con hacer más ejercicio físico? Entonces, incentivar estos modos no es simplemente decir es una moda porque en todas partes del mundo se está usando la bicicleta. No, es que hay pruebas de que incentivar los modos activos puede mejorar no solamente la parte física, sino, de nuevo, estamos en COVID, todavía estamos en incertidumbre, pensábamos que el 2021 iba a ser mejor que el 2020 y resulta que no, el 2021 está peor. Entonces necesitamos reducir el contacto físico, reducir qué pasa en los buses que están llenos, uno por más que lleve tapabocas y que lleve alcohol, hay un contacto muy cercano, no hay ningún tipo de distanciamiento social. Entonces no hay nada como ir en su bicicleta solo, sin que tenga que compartir un espacio tan reducido con las demás personas. Y la siguiente puede ser una ciudad más amigable. ¿Por qué más amigable? Tenemos menos vías o menos infraestructura al transporte motorizado y puede que tengamos más andenes para los peatones, puede que tengamos ciclovías, puede que tengamos más parques y eso hace que ambientalmente, visualmente, podamos tener una ciudad más amigable. Entonces, perfecto, tenemos todas las cosas buenas de incentivar ese tipo de modos activos. Veamos cómo es la percepción del entorno en Barranquilla. ¿Qué pasa en Barranquilla si yo quisiera usar la bicicleta? Entonces, les voy a hacer un resumen, algo muy corto, de 3 estudios de los últimos años, quizás, sobre uso de la bicicleta. 2 de ellos son en estudiantes universitarios como ustedes y el otro ya es como en toda la ciudad. La primera es una investigación que realizamos junto al ingeniero Víctor, el ingeniero Julián y el profesor de doctorado Juan de Dios Ortúzar sobre la estimación de la demanda de bicicletas en Barranquilla y definimos el entorno agresivo. O sea, queríamos saber si las personas tenían una percepción de que manejar bicicleta en Barranquilla era difícil por tener ese entorno agresivo. Entonces, para nosotros, bueno, hablábamos de estudiantes que estaban en esta zona de la ciudad, es decir, estudiaban en la Universidad de la Costa y en la Universidad Simón Bolívar. Y tomamos una muestra con ellos y le preguntamos si en un viaje de hasta 3 kilómetros, pensando en que alrededor de la universidad máximo 3 kilómetros, ellos estaban dispuestos a hacer el viaje en la bicicleta.
Entonces, ¿cuáles son las conclusiones básicas de este estudio? La seguridad vial, para ellos es muy importante. La seguridad ciudadana, es decir, el miedo de que me roben la bicicleta, de que me roben, es una de las razones por las que definitivamente no uso la bicicleta. Y que para ellos, para poderlos incentivar, primero necesito tener unos estacionamientos seguros en el campo, no sea que me roben la bicicleta cuando yo la deje parqueada por ahí en algún lado. 2, carriles exclusivos para bicicletas. Ojo que es en toda la ruta. No es que yo tengo este pedacito, porque este pedacito aquí resaltado es una ciclovía, un bicicarril. Yo necesito tener un bicicarril o unos carriles exclusivos toda la ruta, que estén conectados entre sí. Y la elección de yo me voy en bicicleta o sigo usando bus, en este caso, porque la mayoría de los estudiantes usaban bus, no tanto auto, dependerá de qué tan segura me sienta o de qué tan seguro me sienta de usar la bicicleta en mi entorno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me siento inseguro porque voy compartiendo con un bus de Sobusa, no tengo nada en contra de los buses de Sobusa, pero ese es como el ejemplo más típico, que pasa por ahí carrera 54, me da miedo un accidente. Además, está la zona de que en la noche me da miedo que me roben, porque eso por ahí es un poquito oscuro, es un poquito solo, entonces me da miedo. Era la pregunta, era como la observación típica que hacían los estudiantes. Y otros factores importantes como la condición climática. En Barranquilla hace mucho calor, yo voy a sudar mucho, voy a llegar toda transpirada a clase, o si llueve, por ahí sabían que pasa un arroyo, entonces probablemente no voy a poder cruzar. Y la imprudencia del resto de actores, como por ejemplo los motociclistas, los conductores de carro, los conductores de bus, hacia el ciclista. Nosotros sabemos que no solamente hacia el ciclista, incluso hacia el peatón. En Barranquilla uno puede llegar a un semáforo que se supone que está en verde para el peatón y uno mira para un lado y si lo dejan pasar uno le dice al carro gracias. ¿Por qué hay que decirle gracias al carro si la prioridad siempre es de nosotros, de los peatones? Nada, uno tiene que pasar, que él es el que tiene que parar, pero realmente en Barranquilla eso sabemos que no se puede hacer. Entonces, el entorno definitivamente es percibido como un entorno agresivo. Entonces, la siguiente es, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? En este caso, ya dijimos que las personas quieren carriles exclusivos. ¿Cuál es la necesidad de la infraestructura real que necesitan las personas en Barranquilla para empezar a usar más bicicletas? Entonces, el primer estudio fue realizado por Tatiana Cantillo y 3 personas más, que habla básicamente de qué factores determinan la disposición a pagar por bicicarriles, es decir, por infraestructura ciclista. Entonces, definitivamente esta investigación nos permite concluir que faltan bicicarriles en la ciudad y falta infraestructura ciclo inclusiva, porque ojo, no es solamente tener bicicarriles. ¿Qué tal si a nosotros decimos, bueno, una ruta de bicicletas, si sabemos que Barranquilla es una ciudad húmeda, cálida, cada ciertas paradas nosotros conectemos estas fuentes de agua, por ejemplo, la persona se puede hidratar, o algo que tenga sombrita para que la persona repose un poco. Entonces, ¿dónde parquean las bicicletas? Si yo voy a algún lado, a un supermercado y la dejo ahí con un candado, probablemente cuando salga estará la bicicleta o no estará la bicicleta. Entonces, son distintos tipos de infraestructura que se necesitan. En esta investigación es importante, por supuesto, la distancia del viaje, o sea, las variables más importantes, y esta variable es importante en todos los estudios. Bueno, en el que yo he participado, hasta ahora llevo 3 estudios asociados a la bicicleta. Hay ciudades donde hasta 7 kilómetros es una distancia permitida para andar en bicicleta. 5 kilómetros sigue siendo una distancia permitida. En Barranquilla decimos 3. ¿Por qué? Porque tenemos el tema del clima y tenemos el tema de las pendientes en la ciudad. Hay zonas donde tienen más pendientes que otras y cuesta. Pero ojo, estas variables son importantes dependiendo del tipo de usuario. Los que no andan en bicicleta, ni siquiera en forma de recreación, de deporte, pueden decir, no, es que yo me voy a cansar mucho, no, es que yo voy a sudar mucho, no, es que no voy a poder subir. Pero cuando ya ustedes hablan con ciclistas, con personas que hacen ese viaje todos los días, dicen, no, yo el primer mes, 2 meses, sí, estaba súper cansado, no podía respirar, pero a medida de eso el cuerpo se va acostumbrando y ya uno casi que ni siente el viaje. Margaret, por favor, acelerar un poquito porque... Ya, perfecto, ya estoy terminando. Entonces, en esta investigación nos dicen que por cada viaje estamos dispuestos a pagar 1.100 pesos para esa infraestructura. Decimos, bueno, 1.100 pesos es menos que un pasaje, ¿sí?
Entonces, en la siguiente investigación dada por Julián Arellana, que es profesor con otros estudiantes y profesores más, también nos dice lo mismo de la investigación anterior, seguridad vial y seguridad ciudadana. Importante en esta investigación, bueno, es un poco distinto porque ellos están presentando una metodología para un índice que nos permita como invertir en la infraestructura dependiendo cómo está el acceso a infraestructura ciclista. Entonces, ¿qué es importante? Seguridad vial y seguridad ciudadana en la ciudad. Termina siendo quizás los factores más importantes. Y la última pregunta es, ¿qué debemos priorizar entonces? El sector público, ¿qué es lo que debe priorizar ahora? Mejorar infraestructura. Hay muchos manuales. Colombia tiene un manual de infraestructura ciclista que es adaptada de otros países, Holanda, de países expertos. ¿Quieren una empanadita de pollo? No, yo no quiero, gracias. Hay que mejorar infraestructura, entonces, con estándares internacionales. Que tenga el ancho debido, que sean rutas conectadas, que sea asequible, y no simplemente pedacitos de ciclovías para que sumadas den 52 kilómetros. Lo siguiente es mejorar la accesibilidad, sí, no solo en bicicleta. Recuerden que hablamos qué pasa con los andenes. Una persona en silla de ruedas no puede viajar de un lado a otro, así sean 500 metros, porque tendría que ir por la calle y no por el andén, como debe ser. Entonces tenemos que tener también un transporte inclusivo en la ciudad, no solamente para los que andan en transporte motorizado. Y finalmente, pensar qué estrategias para mejorar la percepción del riesgo. Pero ojo, que la percepción del riesgo no es que yo creo que soy inseguro, sino que hemos visto noticias en los últimos meses de robo, de bicicletas, de atracos, de personas que van caminando y no pueden caminar, que es un problema, yo creo que no solo de Barranquilla, sino nacional, que para mí serían estas tres conclusiones para que nosotros podamos decir, preparémonos para lo que viene, para que hagamos de Barranquilla una ciudad amigable al transporte activo, para que puedan haber más personas caminando, para que puedan estar más personas en bicicleta. La respuesta es, probablemente en estos momentos no estamos preparados para ofrecer una infraestructura y una ciudad amigable al transporte activo. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Margaret. Bueno, notarán que ella es una apasionada del tema y con certeza pues nos podría tener aquí una larga jornada conversando sobre un tema en el que para ella pues ha sido, repito, el motivo de todos sus estudios durante los últimos años. Yo quisiera ahora invitar a nuestro siguiente panelista, a Roberto Carlos Daza. Él es el secretario de Transporte y Tránsito de la ciudad de Valledupar, una ciudad que, como lo mencioné al inicio, durante los últimos años ha tenido un importante crecimiento. Es una de las ciudades más dinámicas, no solamente de la región Caribe, sino también de Colombia. Y que justamente por ese dinamismo y por ese crecimiento ya empieza a acusar los problemas típicos de movilidad que tienen las ciudades cuando empiezan a crecer, pero que también ha procurado enfrentar esos desafíos desde una visión de ciudad amable. Yo le queremos invitar precisamente para que él haga una presentación acerca de su exposición, de lo que están haciendo, de cómo ellos visualizan la movilidad y la seguridad vial en esta importante ciudad del Caribe colombiano. Adelante, Roberto Carlos. Bueno, doctor Víctor, doctora Margaret, demás asistentes, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos pues desde la ciudad de Valledupar, desde la Secretaría de Tránsito, afrontando todos estos retos que comentaba el doctor Víctor Cantillo muy acertadamente. Desde la ciudad hemos querido fomentar desde lo más básico, desde lo más necesario, que es poner en orden la ciudad, es generar desde la misma conciencia del ciudadano la necesidad de adoptar unas reglas mínimas de convivencia vial, no solamente para que haya una movilidad lo más fluida posible dentro de la estructura que hoy tiene la ciudad, sino también para evitar todas estas muertes por siniestros viales, que se están produciendo
a diario. Nosotros en Valledupar estamos en el proceso de implementar, Dios mediante, y si el cronograma se cumple, en octubre de este año, el proceso del sistema estratégico de transporte público. Ya estamos en lo que a integración de los 3 operadores que tenemos hoy en día se refiere. Estamos ya en el proceso de validación de las condiciones financieras y operativas para poderlos integrar en un solo operador. Estamos también en el proceso de la adquisición de los buses que entrarán en este tercer o cuarto trimestre del año a operar en las vías de la ciudad. Estamos también adicionalmente en un proceso de priorización del sistema de transporte público en lo que a señales de semáforos se refiere. Estamos también en un piloto, la implementación de un piloto de bicicletas públicas. Dios mediante, en el mes de junio ya deberemos estar con ese piloto implementado, alrededor de 51 biciestaciones en la ciudad, con más o menos 250, 280 bicicletas que tenemos previsto que vayan a estar funcionando en la ciudad para esa fecha. También pues estamos en todos los procesos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mi estimado doctor Cantillo, a través de un convenio que tenemos suscritos con ella para la atención de 10 puntos que estarán interviniéndose en el primer y segundo semestre del año en curso para mejorar las condiciones de circulación. Son 10 puntos que fueron priorizados durante el año 2019 y 2020, que fueron modificados también en algunos aspectos de infraestructura para tratar de mejorar la circulación y prevenir la siniestralidad vial en estos puntos. En este sentido, pues es así como estamos abordando, primero de una manera lo más profunda posible desde la psique de la persona, insistiendo en el orden, en la circulación, en las responsabilidades que deben llevar como ciudadanos, como actores cívicos primordialmente, y también desde el punto de vista de la infraestructura y de una movilidad un poco más activa y sostenible, atendiendo a todos estos postulados que usted comentaba en su presentación al inicio de este panel, de atender y estar en completa coordinación con, en primer lugar, los objetivos del milenio que se dispusieron en el año 2000 por parte de las Naciones Unidas y ahora más recientemente en el año 2015 con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces la idea es ir apuntando hacia un mismo camino. Coincidimos con la doctora Margaret en los distintos retos que tenemos como ciudad para implementar el transporte sostenible. Yo creería que adicionalmente también tenemos otro reto, le adicionaría a todo lo que ella dijo, y es como gobiernos, como entidades de planeación, un poco apuntar hacia otros modelos de ciudad, como usted lo decía al inicio. Nosotros tenemos unos modelos de ciudad que hoy en día priman muchísimo la circulación en automóvil o en vehículo motorizado, y creo que debemos de cambiar ese modelo. Hay suficiente literatura a nivel mundial en la cual podemos entender que tal vez el modelo de megamanzanas o el modelo de la ciudad de los 15 minutos podría ser un excelente modelo, sobre todo para ciudades intermedias, sobre todo para este tipo de ciudades pequeñas en donde todavía se puede hacer mucho y los problemas no están tan grandes todavía. Entonces, creo que la principal labor que pueden tener desde los gobiernos nacionales hasta los locales es comenzar a cambiar ese modelo de ciudad en el que todos hemos estado conviviendo históricamente, a una ciudad en donde no hayan los centros que conocemos de comercio, sino que haya más bien presencia de los distintos actores comerciales, educativos, de salud y de todas estas culturales y de todas estas razones por las cuales nos movilizamos las personas en los distintos escenarios, en las distintas zonas de la ciudad, para efectos de poder reducir ostensiblemente estas distancias
a movilizarse, que comentaba la doctora Margaret, de 5, de 7 kilómetros, y poderlas bajar a distancias un poco más pequeñas, de 3, de 2 kilómetros, inclusive de 1 kilómetro, que nos generen una menor necesidad de movilización en vehículo motorizado y que sea mucho más fácil pues, poder hacer esa circulación en vehículos más amables con el medio ambiente, que generen todas estas potencialidades o externalidades positivas que comentaba la doctora Margaret hace un instante, como es la bicicleta, como son las patinetas, que también están en mucha moda pues en muchos países del mundo, y que aquí más o menos estamos iniciando con una reglamentación un poco todavía precaria, pero que ya hace algunos años se ha venido como medio diferenciando en el estatuto pues, de transporte de algunas ciudades como Bogotá. Entonces ese es como mi aporte. Dentro de mi presentación pues soy ingeniero civil, también pues nací en Barranquilla, aunque he desarrollado toda mi carrera profesional en la ciudad de Valledupar, en Bogotá. Fui parte del staff de presidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura, trabajé en el Ministerio de Transporte, fui mejor gerente público de esa entidad en el año 2016. Y bueno, ha sido pues toda una historia de vida alrededor de todo este sector tan hermoso y a veces tan incomprendido como es el transporte, la seguridad y la movilidad. Muchas gracias al ingeniero Roberto Carlos por su presentación, por esa visión de ciudad, que es importante que además perdure sobre las administraciones. Las ciudades tienen que construir unos propósitos de largo plazo e independientemente de quienes están en el sector público. Bueno, yo en algún momento también fui secretario en Barranquilla, pero uno siempre, la sensación cuando está en el sector público es que, bueno, lo que estamos planteando es algo que perdurará en el tiempo, y es importante que las ciudades tengan esos derroteros independientemente de quién esté coyunturalmente a cargo de la entidad, de tal forma que se logre realmente ese propósito de construir la ciudad que se quiere. Y ampliando esa discusión desde el sector público, aquí también contamos con Marlon Alcaraz. Marlon, ¿cuál es esa visión desde la Secretaría de movilidad, de tránsito y seguridad vial de Barranquilla? Y tú personalmente, ¿cómo visualizas esta situación de movilidad y seguridad vial desde tu perspectiva? Adelante, Marlon. Hola, buenos días. Gracias, ingeniero, por la invitación a este panel. Digamos, antes quisiera, pues, digamos, agradecer la invitación de parte mía y de parte de la secretaria Angélica Rodríguez. Y también aplaudo mucho estos espacios que entiendo, pues, que esta es la Asociación de Estudiantes, porque, digamos, es importante que desde la academia o de la formación misma ya se tenga esta sensibilidad hacia los temas de movilidad sostenible. O sea, uno muchas veces escucha, bueno, he escuchado mucho una broma aquí en Barranquilla que dice que en Barranquilla hay 1.800.000 habitantes en el área metropolitana y hay 1.800.000 expertos en transporte, ¿no? Entonces, y en realidad no. O sea, en realidad, pues, digamos que digamos, ni los que llevamos un tiempo ahí, tenemos la oportunidad de trabajar en esto, no lo somos, y la gente pues no tendría como tal una experiencia, sino más bien una visión sesgada de la movilidad, y entendiendo que la prioridad es el vehículo privado y una idea de ciudad, tal vez las urbes norteamericanas con las grandes autopistas y con la prioridad en el vehículo privado. Entonces, digamos que aplaudo mucho estos espacios para que los estudiantes de ingeniería civil, no solo los que se interesan al final por tránsito y transporte, sino por los que se interesan en aguas, se interesan en geotecnia, geología, también tengan esta sensibilidad, ya vean que hay que estar abiertos a otros modos de transporte, que esta ciudad pensada alrededor del vehículo privado falló, pues, o sea, es decir, que tenemos que estar abiertos y ser creativos a otros modos, invitarlos a que se vayan en bicicleta a sus universidades para
desde ahora ir creando el hábito de acceder y no ver el carro como un tema aspiracional, sino pues verlo como lo que es, un modo como cualquier otro y que de verdad, de cierta forma, esta visión está mandada a recoger. Digamos, para responder la pregunta que me hacía el doctor Brito, quisiera hacer rápidamente una presentación como de la Secretaría, pues explicando un poco cómo es el proceso un poco de la planeación del tránsito desde el sector público. Entonces, digamos que pues la Secretaría de Tránsito, en el caso de Barranquilla, pues nosotros estamos cumpliendo pues unas funciones, ¿sí? que están establecidas por parte del distrito y están prioritariamente en el mejoramiento del tránsito y la seguridad vial, y esto está establecido, nos da el marco de los planes de desarrollo distritales, ¿sí? También la idea, pues, dentro de esto está diseñar políticas, estrategias para educar, capacitar y sensibilidad a los distintos actores de la vía. Digamos, la estructura orgánica, tránsito, digamos, no es solo control operativo, es decir, las personas que aquí en Barranquilla ven los orientadores que ayudan un poquito a gestionar el tráfico de la vía. También hay otra oficina, hay otra área que es la que maneja el tema de educación vial, de sensibilizar a los distintos usuarios y educar a los usuarios de las vías. Muchas veces nosotros creemos que nos conocemos las reglas o tendemos unos hábitos que en realidad no está bien. Por ejemplo, uno así, trayendo así a colación, que uno va a llegar a un semáforo y en vez de bajar un poco la velocidad y cruzar de forma prudente, no, se manda uno, acelera, es un mal hábito y digamos que de alguna forma hay que reeducar en este sentido. La oficina estratégica y institucional, un tema más de toda la estructura de contratos, gestión del tránsito, que es la oficina que yo represento, que es la encargada pues de alguna forma de lo técnico desde la oficina, procesos contravencionales, que es donde si cometen multas, pues allá donde tendrán que irse a sentar y registros de tránsito son todos estos procesos internos, de trámites que se tienen dentro de una Secretaría de Tránsito. En lo referente pues, a la Oficina de Gestión de Tránsito, pues digamos que rápidamente nosotros estamos encargados de estudios técnicos, de trámites y servicios, en algunos casos específicos como afectaciones que se tengan por cierres de vía, señalización, semaforización y seguridad, y buscar la seguridad vial siempre. Rápidamente, pues digamos aquí complementando un poquito la palera que nos dio Margaret, en kilómetros, digamos, el año pasado pudimos de alguna forma y bajo el marco de toda esta pandemia, dinamizar un poquito más el tema de implementar ciclorrutas. Digamos, el año pasado, inicio de año, habían creo que 20 y tantos, y este año, pues, el pasado se llegaron a 55. La idea es extendernos más, digamos, lograr como una conexión más hacia el sur. Sí es verdad que hay unas ciclorrutas que se ven todas tristes acá en el mapa y solas. La idea es conectarnos a ellas. Hay muchas veces, como el caso del malecón en específico, bueno, también está el caso del bulevar, que se hace la ciclorruta y está desconectada. Pero también es importante ver que hay que, o sea, muchas veces se hacen infraestructuras en la ciudad y no se hace la ciclorruta. Y hubiese sido una oportunidad perdida si se hace el malecón y como no está conectada, no hacemos la ciclorruta. Entonces, digamos, también nos toca aprovechar cuando se hacen estas intervenciones de una vez, y lo hago muy a nivel personal, no hablando en este caso como desde la Secretaría, es que aprovechar y de una vez crear la infraestructura de ciclorruta e ir conectándonos, ¿sí? Digamos que en nuestro imaginario está tener una ciudad mucho más ciclista y yo en lo personal también soy no apasionado en lo técnico, sino en lo deportivo del ciclismo, pero nos toca ir dando cada vez los pasos. Digamos, esto en lo referente a proyectos de cicloinfraestructura. Digamos también como proyectos complementarios de movilidad activa, o sea, digamos, no solo está la creación de infraestructura como tal, sino crear o mandar mensajes donde estemos mostrando que nos estamos tomando o que estamos ganando espacios a la movilidad activa. Entonces, por ejemplo, en el Paseo Bolívar se hizo una semipeatonalización donde se buscaba pues ampliar, digamos, ampliar, como decirlo de alguna forma, el carril, o tomarnos más bien un carril o conquistar un carril para los peatones y también para los ciclistas.
no está bien que yo lo diga, pero esto es una lucha constante porque el vehículo, los propietarios del vehículo, ellos consideran que ellos son los dueños de la vía, consideran que ellos pagan unos impuestos y que ellos, o sea, que tú no le puedes quitar su espacio. Esto ha sido difícil. Los comerciantes tienen la concepción que es que el que compra es el que va en carro, pero si tú haces aquí, o sea, solo viendo esta imagen, no sé, podrás ver 20 vehículos y ves 100 personas. O sea, es decir, se cree siempre que el que compra es el del carro y más todavía en el centro, que en el centro, o sea, no solo la gente va en carro a comprar el centro, o sea, la gente llega a otros medios y llega mucha gente. Entonces, decir que es como esa concepción, hay que cambiar el chip, ¿sí? De alguna forma. Ciclovías recreativas que se realizan los domingos este año, no hemos podido empezar por un tema del operador logístico y todo este rollo, y además con este tema del COVID ha complicado mucho, como la excusa de todo, pero ha complicado mucho el tema de contratación. Pero digamos que el año pasado quisimos dar un mensaje de tomarnos vías, implementar ciclovías y que esto sea algo perenne, es decir, que no quede solo por unos meses, sino que Barranquilla ya todo el mundo sepa que su plan domingo es una ciclovía, que puede conocer distintos sitios de la ciudad con la excusa de irse en su bicicleta o caminando o sacar a sus hijos a dar una vuelta en la ciclovía. Entonces digamos que son espacios que hemos estado conquistando para esto. Otros proyectos, digamos que el doctor Roberto pues mencionó que en Valledupar se está trabajando en el marco de un sistema estratégico. Aquí en Barranquilla también estamos trabajando en un sistema integrado, donde pues queremos que de alguna forma pues haya una movilidad, o sea, es transporte público, pero es que este transporte público complementa mucho la movilidad activa, es decir, que uno pueda acceder a su trabajo utilizando los medios de transporte público, tipo bus en este caso. Y esto además tiene otras ventajas porque regula, organiza el transporte y en cierta forma hasta para el usuario abarata su costo en transporte. Digamos que es un proyecto de ciudad en que estamos metidos de cabeza con todas, obviamente, las complicaciones del mundo, porque siempre hay distintos actores que no están de acuerdo, en fin, que hay que ir dando paso a paso. Una gráfica muy sencilla, parece que lo hubiera hecho un niño, pero la hice yo. Simplemente quería mostrar como los tres temas que tenemos mucho y dije todo esto pues para responder, esto respondería un poco a la pregunta del doctor Víctor. Digamos que uno tiene unas expectativas y digamos, en mi caso personal, yo me senté en la oficina de gestión de tránsito y no joda, tenemos que sacar proyectos adelante, tenemos que aplicar mejores prácticas que encontremos en otro lado, debemos aplicar, por ejemplo, cobro por congestión, debemos aplicar, por ejemplo, sistemas de bicicleta pública. Entonces están esas expectativas, estamos revisando los temas, queremos trabajar en eso, pero tenemos unos marcos de acción. Estos marcos de acción es lo que nos dan el espacio o la forma o nos permitirán hacerlo. Entonces digamos que está el plan de desarrollo distrital y nacional. Entonces decir, muchos proyectos que no estén de estos planes de desarrollo va a ser más difícil implementar. Entonces, así que si hay un proyecto que yo quise haber implementado desde la oficina, me va a tocar dejar como la tarea para que quede inscrito dentro de un plan de desarrollo y ahí sí poder conseguir recursos y poder sacarlo adelante. También las herramientas de planificación, es decir, que esté contemplado dentro del POT. Entonces, digamos que hay muchas cosas que tú planeas desde el espacio de la Secretaría, pero digamos, deben haber estado o deben planearse desde un área mucho más amplia. Y lo otro, ese marco que nos limita a todos y toda nuestra vida es los presupuestos. Es decir, que a veces no hay plata. Eso limita, uno busca recursos, te toca tocar la puerta con entes, no sé, con oficinas extranjeras. Por ejemplo, aquí nos capacitaron las EIZ para temas de bicicleta, o sea, está bien, pero nos toca buscar cosas por fuera porque a veces no hay plata. O sea, así como la administración pública le preocupa, no sé, los semáforos, también le preocupa pagarle a los profesores, también le preocupa, no sé, pagar hospitales, es decir, la administración pública no tiene muchas aristas y entonces digamos que eso a veces es lo que limita un poco. Y hay un dicho por ahí que a veces es más importante, ¿cómo es que dice que uno corre a lo urgente que lo importante? Es que resulta que te llegan unas prioridades a correr y que son derechos de petición o te llegan tutelas o órdenes judiciales. Muchas veces, no es nuestro caso, no daría ejemplos de acá, pero sucede que
que simplemente hay decisiones, hay acciones, hay infraestructuras que toca atender porque hay una orden de un juez. Entonces, digamos que dentro del proceso, dentro de las actividades que de una secretaría se hacen, mucho se va en esto, en atender este tipo de prioridades que están y están dentro de la ley. Además que, pues, ustedes saben que uno como funcionario público, pues, es casi que esto es donde, digamos, urge siempre estar atento a esto. Entonces, digamos que, digamos, en grosso modo, esto es lo que quería mostrar, un poco que entiendan qué compone la Secretaría en el caso de Barranquilla, que los que viven acá pues conozcan qué integra su Secretaría de Tránsito, en qué proyecto estamos y el mensaje que quiero dar es que estamos en esto de la movilidad activa y la infraestructura. Digamos, pues, la idea es estar en lo mejor. A veces tenemos en el imaginario otros lugares donde pues llevan muchísimos años implementando esto. Aquí la idea es mejorarlo. Sé que lo que, digamos, nos pasa mucho con colectivos de ciclismo, donde dan mucho palo también, entonces uno dice, no joda, pero deberían ser nuestros aliados, pero bueno, hay que verlo como iba a hacer una referencia a una serie, pero no me aguanta, pero que a veces las personas que más quieren los temas, pues le dan duro pues para mejorar, y eso está bien, eso es bien recibido. A veces hay ciclorrutas que tienen huecos, entonces eso nos toca coordinarnos con nuestras secretarías, pero lo importante es dar los pasos, a comenzar a conquistar y comenzar a ser apoyado que las usen, es decir, o sea, porque digamos, nos pasó con esta ciclorruta de la 77, fue una ciclorruta temporal, y entonces no habían ciclistas, entonces, miércoles, o sea, yo defendía como pude, pero hacía foros, entonces no se daba, entonces digamos, tocó, bueno, listo, se levanta, pero vamos a implementar una más jerarquizada, entonces digamos, estamos en eso pues, para dar algo más definitivo, pero digamos que es eso, o sea, son pasos que se van dando poco a poco. Yo tuve la oportunidad de vivir, yo estuve en Bogotá, en la Nacional, yo tuve la oportunidad de vivir justo cuando empezó Peñalosa a implementar ciclorrutas y pues tú no veías nada. Incluso las ciclorrutas, son muchas en andén que al final se estrellaban con los peatones, pero bueno, ahora tú vas a Bogotá y ves cualquier cantidad de ciclistas, la ciudad está, bueno, también por la congestión que tienen, que les toca ser creativos con eso, pero donde voy es que son pasos, esto hay que pensarlo a largo plazo, y por eso también vuelvo a donde empecé. Aplaudo mucho estos espacios porque muy seguramente quienes están en esta reunión como estudiantes en unos años serán quienes estén sentados en una secretaría o apoyando desde las agencias, en fin, con cargos de decisión donde ya vienen, o sea, ya serán quienes continúen y ya estaremos hablando de proyectos mucho más ambiciosos, pero para todo hay que dar un primer paso. Bueno, muchísimas gracias. Esta era mi intervención. Agradezco pues el tiempo. Muchas gracias, Marlon, por esa visión desde el sector público, que yo creo que va a ser es bastante útil, sobre todo porque muchos de quienes están aquí, de estos estudiantes que hacen parte del auditorio, sin duda serán funcionarios públicos, como varios lo hemos sido en su momento y entendemos perfectamente todas esas restricciones. Hay que reconocer que se ha avanzado, o sea, si miramos cómo estamos hace 5 años, hoy se ha avanzado, pero todavía el camino es muy largo que por recorrer para llegar a ese deseable. Y siempre en esto está lo del huevo y la gallina, ¿no? No hago ciclovías porque no tengo ciclistas, o el número, pero a su vez no hay ciclistas porque no hay una red segura y suficientemente amplia. Así que hay que romper ese círculo vicioso. Y sobre el hecho de que, entre comillas, den palo o que critiquen, yo recuerdo que cuando yo estaba en Chile, que empezaba también yo estudié allá hace casi 20 años, no puedo creer que haya pasado ya tanto tiempo, ¿eh? Pero recuerdo que los ciclistas se llamaban algo así como ciclistas furiosos, no sé, se llamaban así el colectivo de los ciclistas porque ellos decían, es que es la forma de manifestarnos, porque es que si no, no nos escuchan. Todo el espacio se lo están dando es a los automóviles, entonces no hay espacios para nosotros, de manera que ellos sentían que debían ser agresivos y por eso se nombraron así para ello. Pero creo que de todas maneras es algo en lo que hay que persistir y como mencioné, es importante que este propósito de ciudad trascienda a las administraciones, ¿eh? Y ojalá que quienes están aquí en este auditorio, cuando sean funcionarios públicos, que con certeza
más de uno de ustedes estará en un cargo de eso, pues tenga clara esa visión de largo plazo. Y bueno, demos la oportunidad entonces ahora a nuestro cuarto panelista, el profesor Julián Arellana. Julián, en el auditorio estudio. Gracias, Víctor, y gracias a los chicos por la invitación. Sí, y a los anteriores panelistas, o sea que de verdad un agrado escuchar todo lo que dicen. Y yo voy a tratar de no darle palo, así como decía Marlon. Sí, de hecho, precisamente en esa, ¿cómo es que es? Intención de no darle palo, decidí hablar hoy no de Barranquilla, sino de una ciudad que muchas veces idealizamos, ¿sí? Y veo que recurrentemente sale en estas conversaciones, que es Bogotá. Entonces, yo he hecho en los últimos años también alguna investigación sobre esa ciudad. Entonces, vengo a presentarles algo bien particular, ¿sí? Sobre todo que es de mucha actualidad, porque estamos en medio de pandemia y me voy a permitir compartirles pantalla como para que ustedes vean un poco qué es lo que estamos haciendo, pues, en colaboración con algunos otros colegas de otras universidades del país y del extranjero. Entonces, yo creería que ya deberían estar viendo mi pantalla, ¿sí? Y los chicos también discúlpenme porque aquí fui muy mal alumno, ¿sí? Seguramente me mandaron, ahí vi que Marlon y Margui estaban siguiendo con el template que les mandaron, y yo esto no lo hice con tanta anticipación, así que tomé ahí como rápidamente, entonces no tengo el template, así que disculpen. Yo voy a hablar entonces de los efectos entonces de la pandemia en los patrones de actividades, viaje y acceso local en la ciudad de Bogotá. Sí, y también para ligarlo con las anteriores presentaciones, casi que la motivación de esta presentación y de este estudio que nosotros hicimos allá estaba asociado a cuestionarnos un poco esa ciudad o ese concepto de ciudad de los 15 minutos para Bogotá. Y decíamos, bueno, listo, que ¿estamos preparados o no estamos preparados para ello? Entonces, lo primero que quisiera yo empezar diciendo, casi que está asociado a que la pandemia, la verdad, ha acentuado mucho las desigualdades entre todos los habitantes, ¿sí? Y sobre todo desde el punto de vista de acceso a actividades, de impactos socioeconómicos, de cómo las restricciones que se han tomado o las decisiones como para afrontar la pandemia, ¿sí? Desde el punto de vista epidemiológico han influenciado tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de interacción social y de todas las actividades que realizan las personas. Sin embargo, lo que hemos observado desde diferentes estudios es que justo esto no es igual para todos los habitantes, y quizás esto es un poco lo que quisimos estudiar nosotros en este estudio. Yo voy a tratar de ser breve. Esto fue como una iniciativa que justo cuando empezamos con estas restricciones de la pandemia, nosotros nos pusimos a la tarea de tomar unas encuestas con ese objetivo de saber a quién le había impactado más, ¿sí? Todas estas decisiones de confinamiento, etc. Nosotros, bueno, ahí nos reunimos varias instituciones, ustedes las pueden ver ahí a mano derecha, ¿sí? En el marco de una red de la cual hago parte muy activamente, que es una red de Intalink, que se llama, y es de como acceso en comunidades de bajo ingreso, y estamos enfocados primordialmente en Latinoamérica. Hay personas entonces participando de University College London, estoy yo desde la Universidad del Norte, entre la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional, hay como varias universidades, ¿sí? Y lanzamos una encuesta, ¿sí? Por redes sociales, porque no podíamos tomar la información en ese momento. No solo la lanzamos en Colombia, sino en otros países, ¿sí? Como para ser compartido entre países. Aquí solo me voy a referir a la información de Colombia y específicamente de Bogotá. Recogimos más de 4.000 encuestas en todo Colombia, y de todas esas encuestas, las encuestas completas que logramos tener para Bogotá fueron alrededor de 776 encuestas, ¿sí? De un instrumento que no me voy a dedicar aquí a explicarles mucho de qué se trata, pero sí les voy a hablar un poco de esa composición en cuanto a nivel de ingreso. El 16,8% de las personas que contestaron esta encuesta eran de ingreso alto, el 56% de ingreso medio y el 27% de ingreso bajo. Por supuesto, esto no corresponde a cómo está distribuida la población, ¿sí? Y por eso entonces nosotros como que usamos
unas técnicas de colocarles pesos a cada una de las observaciones para poder inferir y corregir un poco ese sesgo muestral de que nosotros estábamos accediendo a las personas a partir de medios virtuales, ¿sí? Entonces ahí encontramos después de corregir, que el 52%, ¿sí?, de nuestra muestra correspondían a mujeres o representaban mujeres, la edad promedio era como de 33 años, así como para que se hagan una idea, y que el 78% de las personas que respondieron a nuestra encuesta trabajaban, ¿sí?, y el 91% de ellos son empleados formales, o sea, o que tienen trabajos formales. ¿Sí? Solo el 9% en términos generales estaba como, o se podía calificar como informal. Esto es súper importante porque estamos dejando, o sea, como que estamos subrepresentando una porción importante de pronto de personas que incluso los impactos para ellos pueden ser mucho peores. Entonces, como para que eso lo tengamos como en mente. ¿Sí? Muy rápidamente, no me voy a detener tanto acá, sino que aquí nosotros les preguntábamos en esa encuesta como que cómo había impactado la pandemia y pues todas las restricciones que se tomaron al inicio de la pandemia, las diferentes actividades. ¿Sí? Y una de las cosas que nosotros veíamos súper interesantes, y la primera que me quiero referir es que justo no es igual para todos, porque si ustedes se fijan, ¿sí? Esto es, o sea, voy a referirme a esta gráfica que está acá, ingreso alto, ingreso medio, ingreso bajo. ¿Sí? Las personas de ingreso bajo fueron aquellas que dejaron más de laborar o de realizar o estudiar o de realizar su actividad principal por efectos de la pandemia comparado con otros grupos poblacionales. ¿Sí? Los que sintieron, por ejemplo, que se les aumentó más el tiempo de participación en su actividad, de hecho fueron los de ingreso alto, mientras que los de ingreso bajo, la verdad, estaban como que mucho más preocupados por el tema de que perdieron su trabajo o no lo podían hacer porque no tenían acceso tecnológico o por alguna de esas cosas. Entonces, ahí yo creo que voy como tirando línea como para algunas otras cosas que encontramos que yo creo que son importantes. Entonces, dentro de eso, quienes, o sea, nosotros lo que observamos es que aquellos que tenían ese privilegio o que tienen ese privilegio de realizar su actividad desde el hogar, ¿sí? No es igual entre todos los segmentos de la población. Aquellos de ingreso alto, si ustedes se fijan acá, o sea, tienen como mucho más posibilidad de hacer esa actividad desde el hogar, ya sea estudiar o trabajar. Entonces son como las personas privilegiadas, las personas de ingreso bajo. Hay como que una brecha gigante entre los diferentes niveles de ingreso. ¿Vale? También vimos que nosotros le preguntábamos a las personas, ok, o sea, ahora que tienes que salir de pronto, dentro de aquellos que tienen que salir a realizar su actividad principal, ok, ¿tú lo sigues haciendo en tu mismo modo o cambiaste de modo? ¿Sí? Cuando les preguntamos eso, ¿sí? Encontramos que los mayores cambios se... Tú eres impar también. Tú eres impar. Bueno, bien, entonces lo que encontramos básicamente era que las personas que más cambiaron entonces fueron los de ingreso bajo, ¿sí? Si ustedes se fijan, y las personas de ingreso alto, ¿sí? Presentaron un menor cambio. ¿Hacia dónde migraron? Nos preguntamos después y nosotros podemos ver básicamente hacia dónde migraron. ¿Sí? Los de alto ingreso, justo y muy en línea con lo que estaban presentando aquí en este panel, migraron más hacia modos activos, ¿sí? Y mientras que en el caso de los de bajo ingreso, ¿sí? También migraron un poco más hacia modos activos y algo más hacia transporte público. Sin embargo, aquellos que andaban en transporte privado, ¿sí? Disminuyeron seguramente por los impactos económicos asociados a la pandemia. Entonces, yo creo que esto nos da como unas claves medio interesantes. Lo otro que quería resaltar dentro de esto es qué pasó con el resto de actividades, ¿sí? Las compras, ¿sí? También sufrieron un cambio gigantesco, ¿sí? Antes las personas reportaban que antes de pandemia el 2% de ellos realizaban sus compras utilizando domicilios, ¿sí? Ahora el 21% del total de la muestra realizaba compras a domicilio, o sea, que es un crecimiento brutal, ¿sí? Todas estas aplicaciones, todo este tipo de servicios de domicilio, o sea, incrementó sus actividades de forma importante. Y esto también se dio muchísimo más en ingresos altos. En ingresos bajos lo que nosotros encontrábamos era que, o sea, preferiblemente salían a hacer, ¿sí? Compras en la vecindad.
Entonces hacían como todas esas compras en la tienda de la esquina, hacían todas esas compras en todo ese comercio local. Antes de pronto iban a los mercados, a determinados lugares, ya no iban hasta allá, sino que trataban de hacerlo en la vecindad. ¿Sí? Por supuesto, por las restricciones, las actividades de deporte cayeron. ¿Sí? El 15% de los que reportaban que hacían esa actividad dejó de hacer esa actividad cuando se implementaron las medidas de pandemia. ¿Sí? Y también respecto a actividades de ocio, familia y hogar, el 62% de la actividad de ocio se disminuyó, de esas como salir a restaurantes, por supuesto, hacer algunas otras actividades de ocio fuera del hogar, y fueron como que reemplazadas por algunas otras actividades como más de tipo pasar tiempo con la familia dentro del hogar, porque yo creo que les tocaba nada más, ¿sí? Y también dedicarse a labores del hogar. Entonces yo creo que ahí hay como cosas interesantes. Hicimos unas preguntas cualitativas respecto a cuáles eran las principales preocupaciones dentro de todo esto, y lo que nosotros veíamos era el tema de la inactividad les preocupaba mucho, o en términos generales a las personas, pero las cosas que marcaban también eran las afectaciones económicas, ¿sí? Las afectaciones de salud, por supuesto, en este momento han adquirido mucha importancia, pero hay algo muy, muy, muy particular que creo que de pronto no se le ha prestado tanto atención, es todos los efectos que esto está trayendo en términos de salud mental. ¿Sí? Entonces, esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta, y la participación de modos activos también puede ayudar un poco también a hacer esto. Estoy participando en otra investigación que está enfocada un poquito a eso, y les puedo decir que esto de los modos activos también contribuye a esto, y creo que puede ser importante. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, y casi que el primer objetivo dentro de todo lo que nos planteamos era mirar justo este concepto de la ciudad de los 15 minutos y retar un poco ese concepto en Bogotá. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros tomamos la geolocalización, la georreferenciación de todas las personas que contestaron la encuesta. ¿Sí? Ustedes la pueden ver aquí en la parte superior izquierda, y la primera. Entonces lo que nosotros hicimos fue como a partir de cada una de esas hacer isocronas, o sea, como que saber qué área puedo cubrir yo si es que yo camino, ¿sí? desde mi hogar, ¿sí? Y entonces teniendo en cuenta una velocidad que nosotros asumimos de 5 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Qué tanto puedo yo hacer? ¿Sí? Considerando, ¿sí? diferentes como intervalos de tiempo. 6 minutos, hasta 12 minutos, hasta 15 minutos, hasta 20 minutos, hasta 25 minutos. ¿Sí? Y entonces eso fue un poco lo que tratamos de hacer. ¿Acceso a qué? Acceso a todo tipo de establecimientos, a bancos, ¿sí? A tiendas de esquina, a droguerías, centros educativos, centros de salud. Eso fue lo que nosotros estábamos viendo. Yo no voy a entrar demasiado en detalle por temas de tiempo, pero lo que nosotros encontramos aquí, o sea, y si ustedes pueden ver el resto de rasters que hay en la pantalla, ustedes ven altos patrones de segregación espacial, ¿sí? Porque ven como que unas zonas que son como más marroncitas. Esas zonas más marroncitas significan mayor concentración, por ejemplo, aquí en esta zona de bancos, aquí en la periferia, ¿sí? de tiendas de esquina. ¿Sí? Centros educativos, bueno, hay como en esta parte, ¿sí? Y como centros de salud acá. ¿Qué hicimos a partir de eso? Nosotros, a partir de estas isocronas, empezamos a mirar, ¿sí? qué porcentaje de esas amenidades o de esos centros yo podía alcanzar a una cierta distancia. Entonces, lo que nos empezamos a preguntar por estrato, empezamos a mirar, ok, los rojos corresponden a estrato alto, los azules a estrato bajo, los verdes a estrato medio. ¿Qué hicimos? Nosotros dijimos, oye, ¿sabes qué? Si yo, o sea, teniendo en cuenta la ubicación de los hogares de alto ingreso, acceden a un porcentaje mucho mayor como quien dice, de sitios bancarios, por ejemplo, que los otros niveles de ingresos. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos ver, algo así como que los 15 minutos, ¿sí? Más o menos está por aquí. ¿Dale? Entonces, ustedes como para que lo tengan en cuenta. Hospitales es más o menos la misma tendencia, ¿sí? O sea, como quien dice, están más cerca de los ingresos altos que de los ingresos bajos, entonces, por tanto, tienen como mejor acceso, ¿sí? El tema de las tiendas de esquina, pues, por supuesto, parece que privilegia un poco más, ¿sí? a los ingresos bajos que los ingresos altos,
¿sí? Y el porcentaje de escuelas, sí es como los ingresos medios fueron los que resultaron como mejor posicionados versus los otros dos ingresos. Sí, eso fue como en términos generales todo esto. Yo no me quiero extender demasiado, pero lo que yo sí quiero decirles es como que qué fue lo que nosotros obtuvimos de todo esto, ¿sí? Y las conclusiones de lo nuestro. Entonces, lo primero es que las medidas que se adoptaron durante toda la pandemia no impactaron a todos los grupos sociales por igual, y esto ya lo hemos visto con algunos estudios anteriormente. Lo segundo es que seguramente todo esto que nos ha sucedido en pandemia va a hacer que algunas la forma como realizamos algunas actividades pueda que cambie. Por ejemplo, ya se va a permitir más trabajo en casa, ya se va a permitir algunas otras actividades que se realicen desde casa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que, ojo, no todas las personas tienen las condiciones para poder llevar sus estudios o realizar sus trabajos en casa, o simplemente no tienen acceso a tecnologías y hay que tener eso en cuenta. ¿Sí? Entonces, hay desigualdad en el acceso a tecnología. La otra cosa importante que yo creo que hay que resaltar es que esos cambios en los viajes y el patrón de actividades, ¿sí? También variaron respecto a todos los grupos socioeconómicos. Fijamos que los domicilios no variaron igual para todos. Si bien aumentaron para todos los grupos sociales, créanme que para la gente más acomodada, la cosa como que tuvo un cambio mucho mayor. También el tema de los cambios modales parece que son mucho más sensibles al cambio de modo las personas de bajos ingresos que las personas de altos ingresos. Y sobre eso hay que trabajar porque seguramente eso viene también de algún desequilibrio histórico que nosotros tenemos. Por último, y con esto termino, yo creo que la pandemia hay algo que nos ha enseñado muchísimo, que es que nosotros tenemos que repensar todas nuestras ciudades. Y sobre todo ha resaltado la importancia de lo local. Cuando nosotros hablamos de la importancia de lo local, es cuando empiezan a surgir todos estos conceptos de la ciudad de los 15 minutos, etcétera, etcétera, que no es nuevo, sino que ya tiene un cierto recorrido, pero que en este momento ha estado como mucho más en boca de todos. Por supuesto, para esto, el rol del espacio público y de los modos sostenibles y de los modos activos es fundamental, y nosotros tenemos que, por supuesto, casi que darle la prioridad que se merece, pero también debemos planearlo bien. Sí, yo creo que yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto de build it and they will come. ¿Por qué? Porque es que ya nos hemos dado cuenta, y como Marlon nos estaba contando, de que si nosotros las construimos en cualquier sitio desconectado o lo que sea, seguramente no van a llegar así de fácil, sino que quizás tenemos que empezar por lugares donde podamos mostrar, ¿sí? Victorias tempranas y resultados mucho más sencillos. Lo último que quiero resaltar es que hay algo que quiero, y casi que también quisiera dejárselo a Marlon también en el tintero, ¿sí? Es que, ojo, el tema de la planeación de transporte no puede desligarse del tema de la planeación urbana. Me sorprendió mucho ver las apuestas que tiene la Secretaría de Movilidad y no encontrar, ¿sí? Que están pensando en un plan de movilidad, ¿sí? Plan de movilidad en Barranquilla no tenemos, y saben que por ley hay que hacerlo, ¿sí? Seguramente en Valledupar debe ser lo mismo. Pero mi recomendación es, si se van a meter en la ampliación del POT y en la renovación del POT, háganlo en conjunto con el plan de movilidad. No tiene sentido que lo hagan por aparte, ni que el POT dicte las directrices, sino que tiene que ir en consonancia el uno con el otro. Entonces creo que estamos ante un momento histórico para hacer o sea, que los dos instrumentos se hablen y que los dos instrumentos de alguna manera se desarrollen en conjunto, sobre todo viendo de que ya por lo menos aquí en Barranquilla hay una planeación a 2100, o ya hay un plan por lo menos de crecimiento. Entonces hay que empezar a pensar en cómo nosotros vamos a llegar hasta allá. Entonces eso yo creo que aplica para todas las ciudades, para la ciudad de Valledupar también. Entonces, yo creo que una de estas enseñanzas es, sí, si queremos desarrollar ese modelo de ciudad al cual debemos apuntar, al cual Víctor nos hablaba en un principio, seguramente tenemos que armonizar tanto la planeación urbana con la planeación de transporte, y con eso termino. Bueno, muchas gracias al ingeniero Arellana, Julián, por tan estupenda presentación. Que si bien muestra el caso de Bogotá, yo creo que gran parte de esas conclusiones de lo que él ha mostrado son extensibles a otras ciudades, incluso ciudades del Caribe colombiano. Yo quiero invitarlos a que a través del chat hagan preguntas. La verdad es que yo tengo miles de cosas que creo que se derivan de esto, que pudiese yo seguir preguntando, pero también, repito, me gustaría que ustedes, si tienen preguntas, las escriben en el chat para a través
mío de extenderla. Mientras tanto, profe, me bueno, gustaría hay una hacer un pregunta. comentario. Adelante. No, digamos que yo no presenté, Julián, la parte de del plan maestro y del POT, pues porque no, pues digo, no lo presenté ahí, pero digamos que la resolución 15885 del Ministerio de Transporte, pues exige que las ciudades deben actualizar sus planes, bueno, deben actualizar sus planes maestros de movilidad sostenible y segura, y esto debe estar enmarcado con las actualizaciones del POT. Entonces, digamos que sí es un tema que estamos revisando, y si se tiene planeado, no lo presenté acá, pues porque no considero que era el espacio, pero sí es algo en el que estamos aquí como distrito. Fantástico, así debe ser. Bueno, hay una pregunta aquí que de alguna forma que proponen Kimberly Castro, y es, siempre está la excusa del calor para la bicicleta, ¿ya? Ese es, digamos, real o no. Incluso en el caso de Valledupar, yo recuerdo que en Valledupar en una vía se hizo una ciclovía, bueno, un tramo allí, y la última vez que estuve en Valledupar hace 2 meses me encontré que ya no estaba. Ya no estaba, y otra vez el espacio se regresó al automóvil. Eso más o menos por el barrio Novalito, por la zona rosa de Valledupar, recuerdo. Pero sin embargo me llamó la atención. Yo los últimos, en pandemia, he ido 3 veces a Valledupar. Además porque me gusta mucho ir a Pueblo Bello, y me gusta mucho ir a Manaure a ver pajaritos y estas cosas. Entonces, pero cuando llego a Valledupar, vi mucha gente en bicicleta, a pesar del calor. Entonces, la pregunta es un poco, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Será que eso del calor es real o un mito? Por favor, Margaret y Roberto Carlos, ¿qué nos pueden comentar al respecto? ¿Y qué se puede hacer para cambiar esa perspectiva de que es que somos una tierra caliente y que eso definitivamente aquí no aplica? Claro, gracias Kimberly por la duda. Es una duda que tenemos, creo que todos, pero principalmente las personas que no usan la bicicleta. Vamos a cambiar un poco la pregunta. ¿Qué pasa en las ciudades que, por ejemplo, hace un frío terrible y cae nieve? En Dinamarca, en Holanda, ¿dejan de usar la bicicleta cuando cae nieve o cuando hace mucho frío? No. Entonces es como el otro extremo del clima. Sí es un inconveniente, sobre todo porque en grandes distancias quizás uno empieza a transpirar, y qué feo llegar uno a la oficina todo sudado, ¿cierto? Entonces, de muchos de los estudios que se han realizado están enfocados a ciclistas, y los ciclistas dicen, no me incomoda, yo casi no transpiro, o no llego tan sudado porque ya me acostumbré. El que no es ciclista, ¿qué opciones podemos hacer? Yo siempre he dicho, si leemos la literatura de otros países que incentivan eso en el trabajo o en el estudio, por ejemplo, si llegamos y nos cambiamos de ropa, tenemos una ropa para hacer el viaje y una ropa distinta para el momento de llegar al trabajo o al estudio. Lo que conversaba hace un momento, ¿qué tal si tenemos puntos, podemos decir como para refrescarnos, llegamos, ahí nos tomamos agua, hay una sombrita, hay, no sé, unos parasoles o algo así que nos ayude a reposarnos un poco, tomamos agua, tenemos sombra, y nos vamos acostumbrando. El cuerpo se va adecuando. Tú el primer mes que manejes en bicicleta, probablemente las piernas te van a temblar cuando te bajes, probablemente vas a transpirar de una forma increíble, pero tu cuerpo se va a ir acostumbrando y quizás ya no vas a sentir tanto ese impacto del calor. El otro tema, que quizás es un tema más difícil, porque tú como ciclista te vas adecuando, tu cuerpo se va adecuando, de pronto, como te digo yo, cambias ropa, llevas agua, algo así. El tema de la seguridad al conducir es difícil, porque aquí entran dos conceptos distintos. En inglés es como safety, security, aquí nosotros le decimos seguridad a todo. La percepción de seguridad ciudadana es muy difícil de cambiarla porque es latente el peligro. O sea, la posibilidad de que te atraquen, si tú vas a la universidad y llevas en tu bolso tu computador, llevas tu celular, no solamente te van a robar la bicicleta, te roban completo. Entonces ya eso es más un tema público, más un tema de qué pasa si tenemos iluminación en toda la ruta, cosa que yo no esté pasando por una parte que esté muy oscura y me dé más miedo de lo normal, o que haya más presencia, no sé, de policías, que sabemos que es un poco difícil, pero son medidas que no dependen de nosotros, no sé, los modeladores o los diseñadores, sino más parte pública. Y en cuanto a la percepción de seguridad vial,
eso también va cambiando a medida que tienes experiencia. Cuando tú estás empezando, tú usas la ciclovía, tú usas todo el espacio corto, quizás el andén, bueno, en Barranquilla no se puede usar el andén, pero en otras ciudades tú puedes andar en bicicleta en el andén porque es completa, no tiene tantos altos y bajos. Cuando te empiezas a volver experto, entonces cuando dice la gente, ay, esos ciclistas tienen ciclovías, pero no usan ciclovías sino la vía, ya, porque pierden un poco más ese miedo. Entonces, como decía Juliana en un momento, es de ir haciendo cambios, es de ir perdiendo el miedo, pero depende de la persona, depende de la zona donde tú vivas también. Es más seguro andar, no sé si ustedes, la nueva generación, conocen los famosos 3 postes en la 17, pero no es lo mismo que andemos en bicicleta y hagamos un viaje por esa zona a que estemos por el Buenavista o estemos por la 46. Entonces, es un tema conjunto. Nosotros podemos estudiar la percepción de las personas nos dicen, me da miedo esto, entonces nosotros entregamos esa información de qué es lo que nos dicen las personas, qué es lo que de verdad se ve en las calles. Y ya el sector público entonces está encargado de la otra parte. Aceptan esas medidas o quizás no se puede hacer todo porque no hay dinero, porque como decía Marlon, también es algo conjunto. Él puede venir con muchas ideas, decir, mire, yo acabo de ir de un foro y traigo otras ideas, pero no es tan fácil también tener una sinergia con toda la parte. Muchas gracias, Margaret. Bueno, ingeniero Roberto, cuéntenos qué se puede hacer para estas barreras reales o mentales, tratar de sobreponerlas, o si realmente es posible que podamos, como apropiadas políticas, llegar a que estos modos activos sean mucho más utilizados. Bueno, muchísimas gracias a Kimberly por la pregunta y al doctor Cantillo por también su presentación. En todo caso, para Valledupar, así como lo decía el doctor Cantillo al inicio, es una ciudad, yo utilizaría un nuevo concepto que está utilizando el señor alcalde de Barranquilla, Pumarejo. Es una biodiversidad, creo que es el concepto que él utiliza. Desde hace cerca de 40 años, si no estoy mal, Valledupar, a través de un plan centro, comenzó a sembrar muchos árboles en las avenidas. Y a pesar de que Valledupar es una ciudad inclusive mucho más calurosa que Barranquilla, porque en Barranquilla, gracias a Dios, gozan de una brisa marina muy deliciosa la mayor parte del año. Aquí en Valledupar nosotros tenemos 2 cadenas montañosas, la Sierra Nevada de un lado y la Serranía del Perijá del otro. Y la brisa no es que sea una constante. Más sin embargo, pues atendiendo esa problemática, desde hace, como les dije, 40 años, se determinó sembrar en todas las avenidas de Valledupar muchos árboles. Creo que tenemos una gran fama a nivel nacional de ser una de las ciudades más arbolizadas. Y eso ha favorecido la circulación en bicicleta. Como lo decía el doctor Cantillo hace unos instantes, ustedes llegan a Valledupar y encuentran cualquier cantidad de ciclistas en las vías. Nosotros estamos no solamente gozando de una favorabilidad de la bicicleta como un medio para hacer deporte, un vehículo para hacer deporte, sino también por el relieve que tenemos aquí en Valledupar de ser una ciudad totalmente plana. Tenemos la posibilidad de tener la bicicleta como un medio de transporte. Yo casualmente cuando trabajaba en el ministerio acá en Valledupar, los 3 años y 8 meses que estuve en el ministerio, me fui casi que a diario para el trabajo en bicicleta. Era un usuario de la bicicleta permanentemente. Y bueno, por estas cualidades de Valledupar, yo creo que atendiendo un poco los consejos que daba el profesor Julián hace un instante, de tratar de tener una planeación de ciudad un poco más asertiva, yo creo que este sería uno de los principales, las principales herramientas a realizar, ¿no? Poder convertir la ciudad en una biodiversidad. Poder, por ejemplo, para el caso de Barranquilla, identificar estas zonas en donde hay grandes tramos de ciclorrutas con poca sombra, por ejemplo, para de pronto establecer unas zonas con enredaderas, por ejemplo, que les permita tener cada cierta distancia, cada kilómetro,
una sombrita, así sea medio artificial, con enredaderas, con alguna estructura de madera que facilite el establecimiento de una planta que pueda dar sombra. Cosas así de este estilo yo creo que harían mucho más amable la circulación de los ciclistas. En los tramos en donde previamente la Secretaría de Movilidad determine que puede ser interesante establecer la ciclorruta y dar este tipo de herramientas que le permitan a la ciudad poder hacer ese tránsito o esa transferencia del vehículo motorizado a la movilidad no motorizada. Para el caso de la seguridad, yo coincido totalmente con la doctora Margaret en lo referente a que deben establecerse algunas estrategias también, como por ejemplo la iluminación de tramos. Yo también pensaría que comenzar un poco atendiendo a lo que decía el doctor Julián, a mover horarios de operación de ciertos sectores para poder facilitar, disminuir la aglomeración. También podría ser interesante. Recordemos en diciembre estas estrategias que utilizan los comerciantes cuando hay mucha gente comprando regalos, comprando ropa, que mueven los horarios para poder abarcar todas las necesidades de las personas, para poder satisfacerlas. Yo creo que en estos momentos, en donde no es que tengamos mucha gente comprando, sino que debemos evitar la aglomeración, esta podría ser también una herramienta para generar mayor seguridad al ciclista, mayor bioseguridad también para evitar las aglomeraciones y evitar los contagios que hoy en día y a futuro, un futuro mediano también debemos estar atentos a este tipo de medidas. Entonces yo creo que esencialmente sería planificación de ciudad y poder generar estas actividades que permitan atender zonas puntuales y casos puntuales para favorecer la movilidad. Muchas gracias, Roberto. Y yo, bueno, la misma pregunta y un poco extendida se la quisiera trasladar a Marlon. Y quiero enfatizar en la seguridad vial, que también es uno de los temas que hace parte del núcleo de este foro. En Colombia, los usuarios vulnerables, motocicletas con el 50%, peatones, que es un modo activo, bicicleta, otro modo activo, representa un poco más del 80% de las muertes y algo similar con los heridos. Y también muchas veces la resistencia a utilizar la bicicleta está precisamente en eso, en la gente que no se siente seguro. Además, normalmente los eventos, los siniestros en los cuales están involucrados ciclistas son muy publicitados. Es frecuente que se le dé incluso un despliegue superior al de un muerte en un choque de dos vehículos, que es visto como más normal. Entonces, la pregunta un poco es, bueno, también tú que conoces las cifras de Barranquilla en ese sentido, ¿cómo estamos a ese respecto y en qué direcciones podemos avanzar para disminuir esos números? Yo hace un rato estuve consultando cuántas muertes van por el COVID a nivel mundial y van 2.905.000 en 14 meses. En ese mismo tiempo, en el mundo han habido un poco más de 1.600.000 muertes en siniestros de tránsito. Con una diferencia, mientras que la mayoría de quienes han muerto por COVID son personas de más de 60 años, quienes murieron, esos 1.600.000 personas, que además el COVID en algún momento se terminará, pero esto ha seguido ocurriendo. La mayoría de esas personas, de ese 1.600.000 que murieron en accidente o en siniestro de tránsito, son menores de 30, gran parte de ellos son menores de 30. Entonces, ¿cómo planteas tú esa discusión sobre cómo garantizar que la movilidad sea más segura, particularmente para los modos activos, Marco? Gracias, profe. Bueno, hay varias cosas. Mire, por ejemplo, bueno, tú metiste las motocicletas, por ahí me pareció escuchar, pero eso me va a meter un lío porque con las motos pasa de todo, o sea, de todo, y hay un tema principal y es el comportamental. O sea, de hecho,
no sé, muchas veces pasa que el tipo de la moto se quiere atravesar por donde le da la gana y por ahí no es. Y, por ejemplo, un ejemplo que conocen en Barranquilla, aquí en la Circunvalar, a la altura de la entrada del pueblito, estos manes han roto unos, ¿cómo se llama? Unos New Jersey, y han roto las vallas para poderse cruzar ahí las motos. Claro, también se cruzan ahí los peatones, debajo de un puente peatonal. Entonces ahí sale la pregunta, miércoles, la gente siente que con el puente peatonal camina el doble de lo que caminaría. Entonces nos toca en realidad pensar ciudades que, o sea, que son varias cosas confluyen ahí, porque tú tocas la circunvalar, le pones semáforos peatonales para que cruce todo el mundo por ahí, miércoles, es que en el imaginario está que la circunvalar es la autopista de la ciudad, entonces no le puedes bajar la velocidad de operación. Pero entonces hacer el puente peatonal para esto, la gente no quiere coger el puente peatonal. Entonces digamos que atender estos distintos temas, pues, o sea, siempre va a haber alguien afectado y siempre alguien que alza la mano. No obstante, nuestra prioridad siempre es el peatón, ¿sí? Entonces, digamos que, digamos, hay un tema principal y es el comportamental. O sea, es decir, sensibilizar a las personas no, o sea, por ejemplo, confían un poco en sus reflejos, ven que el carro viene, calculan ahí un gap y se mandan, y resulta que no, y se cayeron, o no alcanzaron a correr y el carro se los llevó por delante. Entonces, digamos que esos riesgos que toma la gente, y muchas veces hasta yo creo que por torpeza, o sea, no lo hacen de mala gente, de mala gana, sino que son así, y entonces eso toca sensibilizarlo mucho más. Por ejemplo, te voy a dar el caso de, aquí en la ciudad estamos haciendo una actividad en las madrugadas de 5 a 7 a la altura de la carrera 65 entre 98 y Circunvalar, para quienes conozcan. Eso fue una vía que se construyó que conecta una zona con la Circunvalar, por ejemplo, la zona de Villa Carolina. Y entonces en las madrugadas la gente va a caminar ahí. Entonces hemos contado más de 700 personas de 5 a 7 caminando por ahí y como 100 y pico de bicicleta haciendo lo propio ahí. Entonces cerramos una calzada de unos 8 metros de ancho y todo ese recorrido, y ahí se puede hacer el circuito peatonal. Pero tú encuentras runners que se mandan a la calzada que está abierta, que en esas horas de la madrugada pudiera ocurrir un accidente. Y tú ves, y ni siquiera son tipos que son pro, que tengan que mantener una cadencia de entrenamiento que les exige estar un poco aislado, no. Simplemente quieren ir al otro lado. O sea, ¿por qué? No sé, pero se mandan allá. Hemos hecho el ejercicio, venga, pásate para esta otra. La verdad es que casi la mayoría se pasa. Simplemente, por eso digo que es a veces un poco de torpeza del usuario que hace las cosas no lo piensa. Entonces, digamos que eso es mi otro punto, el mentalizarse, tener un mindset, o sea, es decir, tomar decisiones conscientes y por eso hay que capacitar y formar y estar siempre sensibilizando porque la gente tome decisiones conscientes, o sea, que sepa que si se cruza el semáforo, o sea, que no se vuele el semáforo, que respete la norma, que por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que les doy sencillito, que miércoles vayan por donde esté seguro y por donde y no por el lado ahí donde se ponga en riesgo. Eso en el tema de, pues, digamos, hablando en general de movilidad activa. Hay otro punto que quería tocar rápidamente para no quitarles mucho tiempo. Por ejemplo, la ley 1811. La ley 1811 que se ha conocido como la ley, una ley de la República, la ley de la bicicleta. Ellos prácticamente dicen, hey, el ciclista puede ir en todas las vías y no pasa nada. O sea, es decir, puede utilizar todas las vías y tal. Pero miércoles, también hay que, o sea, digamos, por decir alguna cosa, ir en cualquier, o sea, digamos, está bien, eso podría hacerse, pero digamos, unas vías con mucha congestión, entonces el ciclista puede ser un problema. Entonces, yo en lo personal considero que sí es bueno implementar esta infraestructura, por eso yo estamos haciendo este esfuerzo de crear corredores y cada vez conectarlos más para que no es que se aísle el ciclista de las vías principales, pero sino que él tenga las suyas propias y que alguna vez yo hablaba con Julián este tema de la seguridad en los números, es decir, que mientras más vayan por ahí, pues eso a lo vez que cree la conciencia de que hay ciclistas, pilas con eso, y en vías principales, pues digamos, donde se pueda aislarlos, o sea, que garantice la seguridad, porque la verdad es que si bien la ley está ahí y está claro, a veces nos puede meter en un lío, es decir, o sea, los accidentes ocurren por estas diferencias de velocidades, que un ciclista a una velocidad distinta a un vehículo, interactúan ambos y ahí está el accidente. Entonces, digamos que
aquí concluyendo, para responder tu pregunta, primero, conciencia vial, conciencia a los usuarios, tanto peatones como ciclistas y como conductores de vehículos, que no sientan que ellos son los dueños de la vía y que pueden hacer lo que se les dé la gana. También a los ciclistas, porque también uno ve ciclistas que se vuelan el semáforo en rojo porque le hace seña al man que pare, y tengo amigos que odian la bicicleta, entonces cada rato me mandan fotos donde pasa eso, como diciendo, hey, estos ciclistas, ¿qué les pasa? En fin, o sea, también eres un vehículo y también tienes que respetar. Entonces, digamos, esta conciencia. Segundo, o sea, digamos, de alguna forma, crear estas vías perdonadoras, o sea, desde la administración trabajar en esto, crear los espacios para la movilidad activa y donde se pueda, no, hay que hacerlo, implementar más infraestructuras en el caso de ciclistas, en el caso de corredores peatonales, como apoyando un poquito lo que presentaba Julián, de crear estos andenes que también ayuden, que la gente se pueda mover fácil. Entonces, digamos que los dos temas, concientizar a la gente y apoyarlos con infraestructura segura. Bueno, muchas gracias, Marlon. Ya han incluido un tema muy importante, que es el comportamiento de las personas, o sea, el factor humano. E independientemente de si soy usuario de la bicicleta, si soy peatón, si conduzco un vehículo o una motocicleta, pues hay unas normas de tránsito, unas normas básicas de cómo debemos comportarnos en la vía, que todos deben acogerse a ellas para que haya algo de orden en la circulación. Y infortunadamente esa temática de comportamiento y de conducta ciudadana también es fundamental, y ese es un tema en el cual también hay que perseverar, ¿no? Y yo quería trasladarle a Julián la pregunta que hace Natalia Cotes. Hombre, ella dice básicamente, el problema es que el espacio es limitado, entonces en ciudades ya consolidadas, ¿cómo restablecer o cómo generar esa infraestructura que necesitan los modos activos? Yo creo que es una excelente pregunta, pero es que de hecho es interesante porque yo creo que Marlon lo dijo, Roberto también y Margui. Hay que primero concientizar a todos los usuarios de que el espacio vial es de todos, el espacio público es de todos. Yo creo que eso creo que tiene que ser el primer mensaje. El segundo, o sea, es mucho más fácil decirlo que hacerlo claramente. Pero el segundo tema es, yo estoy en otra investigación, ¿sí? que dice, no sé quién de los tres fue el que dijo, pero decía como que es que el que va en auto cree que compró la vía. Justo ¿cómo es que se llama? El paper se llama así. O sea, se llama como que buying a car on the street. O sea, entonces, ¿por qué? Porque justo ahí lo que estamos tratando de visibilizar es un concepto que nosotros conocemos como justicia en el transporte. ¿Sí? Y justicia en el transporte es tratar de mirar que todos somos usuarios, ¿sí? Y que todos tenemos exactamente el mismo derecho a usar el espacio vial. Entonces, si nosotros miramos el espacio vial como un espacio público, no tiene mucha razón o mucha racionalidad, a pesar de que ya sea una ciudad consolidada, tener el 80% dedicado a un modo de transporte que está demostrado que es totalmente ineficiente en el uso del espacio público. Y no solo eso, sino que adicionalmente nos genera un montón de externalidades. Definitivamente pudiéramos nosotros, o sea, como hacer uso de ese espacio de forma más racional, y por eso es que se justifica 1000% tener vías de exclusiva para transporte público, mejores andenes, espacio también para la bicicleta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han demostrado que son modos de transporte que son mucho más eficientes en el uso del espacio, y no solo eso, sino que también tienen una cantidad de beneficios que no lo tienen los otros modos, el modo privado, pues, en el auto. Entonces, como para responder exclusivamente a Natalia, ¿sí? El tema de cómo implementarla en espacios limitados, oye, yo creo que va por un tema de prioridades, va por un tema de pedagogía, va por un tema de mensaje que tú envíes, y yo creo que el mensaje debe ser, creo que aquí Roberto y Marlon lo tienen claro,
El mensaje tiene que ser, todos somos iguales, el peatón va primero. O sea, hay un, ¿cómo es que se llama? Algo muy conocido ahora mismo, que es la pirámide invertida del transporte, ¿sí? Y esa pirámide nos dice cómo deben ser las prioridades en la movilidad de una ciudad. Entonces, yo creo que a pesar de que existe una cierta resistencia, creo que hay que mostrar esos casos de éxito y hacer que las personas pierdan el miedo a justo distribuir el espacio mejor. Entonces, eso sería como mi respuesta en ese sentido. Y yo, para complementar lo que dijo Julián, de que el tema es de preferencia, quiero decirles un ejercicio que hice hace unos 3, 4 años. Observé los planes de desarrollo y los POT de varias ciudades, y todos, absolutamente todos, o sea, no hay uno que no mencionaba que había que priorizar el transporte público, que habría que construir una ciudad más amable. O sea, todos mencionan eso, una ciudad más sostenible, y todos, o sea, ningún POT de la ciudad dice en absoluto que hay que priorizar el automóvil particular. Ningún plan de movilidad dice eso. Todos dicen, bueno, todos, pero al revisar los presupuestos de inversión en infraestructura de transporte, o sea, lo que está en las secretarías para eso, el 90% del presupuesto está destinado a mejoramiento y ampliación de vías para los autos, o sea, más pavimento, etcétera. En otras palabras, una cosa son las preferencias declaradas, o sea, lo que se dice y lo que se quiere, y otra cosa son las preferencias reveladas, que es lo que se manifiesta finalmente en el presupuesto. Es decir, y alguien decía, no recuerdo quién, el cariño se demuestra en el presupuesto. O sea, muéstrame el presupuesto y te diré qué tipo de ciudad es la que tú realmente estás construyendo. Bueno, pero nos faltan 10 minutitos, muy poco tiempo, y nos podríamos quedar. Así que yo quisiera darle un par de minutos a cada uno de ustedes para que en forma libre traten de cerrar el mensaje que quieren enviar. Entonces, comencemos en este caso por Margaret. En 2 minutitos, Margaret, ¿con qué mensaje quisieras tú cerrar esta conferencia, esta presentación? Bueno, les agradezco a todos por la invitación, de verdad. Y bueno, como decía Marlon, no es que nosotros tratemos de atacar siempre el sector público, sino que entre todos podamos realmente hacer de Barranquilla y de las ciudades del Caribe unas ciudades más amigables. Sí se puede. Hay que romper ciertos paradigmas, y es verdad, como que se hace calor, hay que cambiar un poco la mentalidad. Y yo creo que esta nueva generación, estos nuevos estudiantes, que quizás, como decían también hace un momento, no todos van a ser transportistas, pero sí van a ser ciudadanos. Entonces, se lleven la idea de que se puede transformar se puede hacer todo ese trabajo, y que lleva años. Eso no es de un día para otro tampoco. No es que hoy decimos, vamos a transformar a Barranquilla en una ciudad ciclista completamente, porque sabemos que eso es una utopía, pero que se lleven la idea de que se puede usar modos de transporte más amigables, y que en conjunto la academia con el sector público se puede hacer mucho trabajo conjunto que nos lleve a esa meta. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Margaret. Ingeniero Roberto Carlos, su mensaje de cierre. Bueno, de mi parte, pues agradecer también el espacio, y en un minuto, pues decirle, para que no quede nada en el tintero, que sería muy bueno que entre todos, sector universitario y sector público, pudiéramos mejorar el tema tecnológico para la toma de decisiones. Poder implementar Smart Cities, por ejemplo, poder decidir a partir de analítica de datos es muy importante. También el tema que de pronto nos quedó por ahí pendiente, el tema de la multimodalidad. Sería muy bueno que comenzásemos en los municipios a tratar de conectar estas zonas de corregimientos a través de transporte férreo, comenzar con lo más pequeño, esos centros de abastecimiento que tenemos nosotros en nuestras ciudades, conectarlos a través de otro modo de transporte para efectos de ir generando mayor competitividad. Si hay algo que nos está a nosotros dañando como país que debiéramos ser competitivos, es la insistencia en el transporte carretero. No podemos seguir insistiendo en el transporte carretero como el principal fundamento de competitividad, cuando sabemos a todas luces que el transporte férreo es muchísimo más económico para transporte de pasajeros y de carga
a nivel global. Pues entonces, comenzar a iniciar, no como ha iniciado tal vez una crítica al gobierno nacional, tratando de conectar centros urbanos o de Bogotá hacia la costa, pues que tal vez es algo positivo, pero se ha quedado a mitad de camino, sino comenzar por lo más pequeño, darle esa competitividad al productor primario para que no siga sufriendo toda esta cantidad de carreteras, no seguir insistiendo en la placa huella, pues, sino en comenzar a generar, comenzar a conectar de una manera mucho más inteligente, logística, aprendiendo de este modelo que nos ha traído a nosotros Amazon, por ejemplo, que ha sido tan efectivo en el supply chain, para poder generar mayor competitividad en toda la movilización de carga y de pasajeros a nivel nacional. En todo caso, muchísimas gracias. Aquí estaremos dispuestos y atentos en todo lo que requiera. Muchas gracias. Luego de esa reflexión en torno a construir un país multimodal, que es otro tema también que merece ser discutido, es fundamental. En un país que si sacamos lo que se mueve por ferrocarril, que es básicamente el carbón, excluyendo el carbón, prácticamente el 98-99% de la carga que se mueve por el país lo hace por carretera, y depender de un solo modo claramente es ineficiente. Marlon, tu mensaje de cierre. Bueno, nuevamente agradezco mucho la invitación y la creación de estos espacios. Digamos que mi primer mensaje sería que se sigan creando estos espacios, sobre todo para los estudiantes, y de pronto en mesas más amplias de no solo de ingenieros, sino de distintas áreas, para que de alguna forma se cree esta conciencia hacia la movilidad activa, hacia el concientizarse, ¿no? de lo que mencionaba ahorita, el tema, Julián, de las externalidades que cada uno aportamos. Es decir, que si nosotros decidimos irnos en vehículo, en el carro propio, el de los papás, pues, a la universidad, somos parte de este problema. Entonces, digamos, también invitarlos a que de forma consciente también comiencen a evaluar en su movilidad propia y comiencen, no sé, de pronto, bueno, ahorita están todos virtuales, pero algunos traslados, hacerlos ya sea caminando o hacerlo en bicicleta, y poco a poco ir adquiriendo ese hábito. Lo segundo, invitarlos, pues, o sea, decirles que la Secretaría de Tránsito es suya, cuando quieran se acerquen, allá tienen la oficina dispuesta para ustedes, cualquier tema, proyecto, idea que tengan, sería bien recibida. Entonces, digamos que estamos abiertos a ustedes. Tercero, un comentario que ahorita que habló Víctor y me acordé de una caricatura, de una serie de Futurama, no sé, yo soy muy viejo tal vez, y estos chicos no han visto esa serie, son de los mismos creadores de Los Simpsons, donde Fry, el protagonista, está peleando porque estaban poniendo impuestos a los ricos. Entonces le dice Lila, la amiga, oye, ¿qué te quejas si tú no eres rico? Pues no soy rico, pero espero algún día hacerlo. Entonces, este tema pasa lo mismo con el tema de los carros y el aspiracional, que sí, que no todo el mundo en la ciudad tiene carro. En realidad, el carro es una minoría, pero casi que la mayoría de nuestros esfuerzos están hacia ello. Tomar medidas hacia los carros es impopular. Pero si la gente no todo el mundo tiene carro, pero a la gente le molesta que se metan con el carro. Entonces, es eso, es como que allá queremos llegar o nos sentimos de ese grupo. Entonces, es un tema que de verdad nos toca cambiar ese chip. Y tal vez los que son mayores de 40 todavía lo podemos hacer, pero los que están en los 20, con más todavía, porque las ciudades y esto es de ellos. Entonces, este es el siguiente paso. Entonces, nada, simplemente es cambiar mentalidad, concientizarnos de nuestra movilidad y nuestro efecto que tenemos en la movilidad y en el ambiente, y agradecer nuevamente, pues, por la invitación. Adelante, Julián. Muchas gracias, Marlon. No, yo voy a ser mucho más breve porque creo que lo he mencionado dentro de mis intervenciones, y primero agradecer la invitación, y sobre todo que los chicos se quieran interesar en este tema. Así que creo que es de mucha actualidad, de muchos retos y definitivamente de mucho debate. El tema del 1.800.000 de expertos en transporte es porque todos somos usuarios, entonces todos tenemos nuestra perspectiva del sistema. Entonces, definitivamente es un tema que siempre va a estar dentro de la conversación,
y dentro del impacto, porque sabemos que además casi que tiene una incidencia directa sobre la calidad de vida de las personas. Entonces, creo que es un tema muy, muy relevante, así que chévere que se sigan organizando este tipo de eventos. El mensaje principal yo creo que es como a repensar justo esos modelos de ciudad que nosotros tenemos idealizados. O sea, definitivamente creo que se puede hacer o se puede andar hacia el camino correcto si es que se toman las medidas correctas, que nadie ha dicho que sean fáciles de implementar. Nuevamente repito que es mucho más fácil decir todo que hacerlo. Porque ahí te encuentras con muchísimas barreras desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero, ¿sí? Desde el punto de vista incluso de intereses ahí mismo dentro de todo lo que concurre en una ciudad, ¿sí? E incluso a nivel país, como mencionaba Roberto, respecto a cambiar ya toda la modalidad de transporte, que tiene una visión bastante acertada del tema. Pero creo que quizás lo que nosotros nos debemos llevar es, ok, ¿cómo repensamos nosotros la ciudad? ¿Cómo nosotros contribuimos desde la academia, desde cada uno del rol que tiene, Marlon, Roberto, desde la administración pública, los estudiantes dentro de su proceso de formación, cómo incorporan estos conceptos para poder construir ciudades más para las personas, ¿sí? Que es lo que en el fondo nos interesa, ¿sí? Y adicionalmente, cómo desde la ingeniería, ¿sí? Y desde la planificación, tanto urbana como desde la planificación de transporte, se puede contribuir a generar ciudades más vivibles. Eso es un poco lo que yo quisiera como dejarles a ustedes y casi que lo que siempre pienso yo es justo cuál es el legado que nosotros estamos dejando. Y quizás las acciones que nosotros tomamos no son para nosotros mismos, sino que pensemos en lo que van a disfrutar nuestros hijos y lo que van a disfrutar nuestros nietos. Y ahí entra como un poquito ese tema de sostenibilidad y ese tema de cuál es esa visión que yo tengo para una ciudad y que esa ciudad sea amigable con todos. Entonces, eso, Víctor. Bueno, muchas gracias a Julián, muchas gracias a Margaret, muchas gracias a Roberto Carlos, a Marlon por su participación, a todos quienes estuvieron acá. Creo que hemos tenido una maravillosa asistencia y una jornada interesante y dinámica. Y quiero simplemente pues darle nuevamente la palabra a Wilmer para que él haga la despedida a nombre de ANEIC. Gracias, Bueno, ingeniero. Yo le doy la palabra a Aura. Adelante, Aura. listo, gracias. Bueno, antes que todo quisiera brindarle un gracias de parte del Grupo NEIC y del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad del Norte, pues a los participantes de esta sesión. El día de hoy, pues los ingenieros aquí presentes nos brindaron un poco de su tiempo para compartir su conocimiento el conocimiento que han adquirido a través de los años de su experiencia con nosotros con respecto a esta temática que resulta bastante interesante en nuestra área de estudio. También quiero recordarle al resto de participantes de esta reunión que deben llenar el link de asistencia y brindarles o extenderles una invitación para el día de mañana, sábado 10 de abril, que será nuestra última sesión de este simposio de transporte. Esperamos que haya asistencia masiva y pues esperamos que hayan disfrutado como nosotros estas sesiones y que hayan enriquecido su conocimiento un poco. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.